en elecciones pasadas, donde por ejemplo el 2016 Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero en el colegio electoral ganó Trump y por tanto él accedió a la presidencia. Entonces, eso también podría volver a ocurrir y de hecho las encuestas dicen que va a ser una elección muy reñida Ujú. y que la diferencia va a estar cerca del 2 o 1% entre el candidato ganador y el que no llegue a la presidencia. Entonces, eso es que pueda suceder nuevamente esta situación en la que un candidato obtenga más votos, pero no llegue a la presidencia. Y eso obviamente llama la atención, pareciera ser no democrático, pero en realidad así es el sistema y así ha funcionado durante más de 200 años y bastante bien, podríamos decir, porque obviamente estamos hablando de una de las democracias más importantes del mundo y con importantes avances varios sentidos, ¿no? Desde el punto de vista del sistema político democrático. Y bueno, es así como funciona. Obviamente hay críticas, hay quienes no están de acuerdo con esto, pero así es como funciona y actualmente, por esa razón, es que hay ciertos estados que son clave, ¿no? Para ganar, porque hay estados que tradicionalmente votan hacia los demócratas o hacia los republicanos, pero hay 7 estados que suelen ser los estados péndulo, que varían, que votan un año por uno y el otro año por el otro. Y ahí es donde se está apuntando principalmente la campaña en estos últimos días, sobre todo en Pensilvania, que es el estado más importante de estos estados péndulo, porque es el que más votos contiene en juego. Ambas candidaturas han desarrollado su campaña en ese estado. Y bueno, vamos a ver, porque justamente la elección pasada eh, ganó Biden en este estado y la anterior, la del 2016, ganó Trump. Es decir, el que gana en Pensilvania prácticamente es ya presidente de Estados Unidos y bueno, eso puede volver a ocurrir. Así es, bueno, leía con relación a estos estados, Columbio le llaman, ¿no? Hablamos de Nevada, por ejemplo, está Wisconsin, Carolina del Norte, Michigan, está Pensilvania, Georgia y Arizona. Definitivamente son estados que le pueden dar la victoria a un candidato porque, claro, tienen mayor cantidad de votos o colegios electorales. Y esto es importante señalarlo porque de repente uno asumiría, no, pero aquí tiene, digamos, el 60% la oposición y el oficialismo, por decir algo, 40%. No, en los estados entiendo que si un partido gana en un estado con 51%, automáticamente todos los votos electorales de ese estado, todos, no solamente el 51%, sino todos, pasan a favor de quien hubiera ganado. Este tema, por favor, si nos puedes aclarar, Andrés. Sí, correcto, es así. Cada estado tiene un número de votos dependiendo del tamaño del estado, ¿no? De la población. Por ejemplo, California tiene muchos más votos. Texas, Pensilvania, que son estados grandes, tienen muchos más votos y hay estados más pequeños como New Hampshire tal vez, que tienen mucho menos votos. Y como bien dices, el que gana en el estado, el candidato que obtiene más votos, así sea un voto más en el estado, todos esos votos se van hacia ese candidato, ¿no? El que ha ganado. Entonces, por eso es tan importante ganar en los estados, en estos estados columpio o péndulo, porque ahí es donde se define, ¿no? La elección, ahí es donde realmente está la disputa, más allá de conseguir la cantidad de votos, ¿no? Y ahí está la gran diferencia con nuestro sistema político que es diferente y que obviamente aquí gana el que tiene más votos, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia, y si bien, como te digo, hay críticas a esa forma Ujú. de realizar las elecciones, es un sistema democrático finalmente que los propios estadounidenses han asumido y han aplicado durante más de 200 años y con éxito. Entonces, bueno, es algo que también hay que entender y respetar y bueno, ver qué es lo que va a pasar, porque en esta ocasión la cosa está muy reñida, también lo decía. Puede ser que, por ejemplo, eh,
Kamala Harris logre más votos, pero al final Trump termine siendo presidente o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está por verse. Mañana, seguramente ya en la noche, vamos a conocer los resultados y saber quién va a ser el presidente, ¿no? Y ahí muchas cosas pueden cambiar para Bolivia, para el mundo, por la importancia que tiene Estados Unidos. Bien, ahora en materia de esos estados pendulares, porque ya los demás estados están o a favor de uno o de otro, ¿no es cierto? Pero en estos pendulares hay temas puntuales que se están debatiendo, digamos, para poder captar el voto de los electores. Entiendo que uno de ellos, por ejemplo, es de inmigración, ¿no es cierto? Que afecta a uno de los estados. Hay otros estados que están más preocupados por el cambio climático y temas otros que hacen a cada uno o a las características de los estados. Lo que tú decías, las encuestas hasta el momento no están marcando una victoria o rotunda de Kamala Harris o de Donald Trump. Es más, se dice que este 1 punto algo por ciento de diferencia estaría dentro de los márgenes de error que tienen las encuestas. Es una elección muy reñida y definitivamente va a haber que contarse, imagino, los votos uno con uno para poder saber quiénes son o quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el tema de los públicos o los electores segmentados, si quieres? Kamala Harris se dice que tiene mucho apoyo con relación al sexo femenino, claro, jóvenes y el voto latino de alguna forma que también está ahí peleándose entre Donald Trump y Kamala Harris. Correcto. Hay esas diferencias y de hecho, en la última fase de la campaña, un voto que estuvo muy en cuestión fue el voto latino, justamente, ¿no? El voto de los inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos y que conforman, según se dice, cerca del 20% del electorado, ¿no? Que entonces es un voto muy importante. Y digo que estuvo en cuestión porque justamente en la campaña de Donald Trump, en uno de los meetings, un comediante hizo una referencia peyorativa en contra de Puerto Rico, dijo que era una isla flotante en el mar, una isla de basura flotante en el mar, Puerto Rico, y a partir de ahí se generó una gran controversia porque claramente ese comentario no cayó bien en la comunidad puertorriqueña ni en la comunidad latina en general de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces muchos artistas, cantantes empezaron a manifestarse a favor de Kamala Harris por el comentario que había surgido en la campaña de Trump. Y eso puede inclinar por lo menos una parte de los votos de la comunidad latina hacia Kamala Harris, ¿no? Porque tenemos que recordar que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, básicamente, ¿no? Ellos pueden votar y hay millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos y naturalmente que ese comentario de la isla de basura no les ha gustado. Entonces, digo, eso ha sido muy relevante porque habían algunos cantantes como Nick Jam que se habían manifestado a favor de Trump y ahora han cambiado y lo están haciendo a favor de Kamala Harris, ¿no? Entonces, eso es lo que puede también cambiar en cierta forma las cosas, dado que la cosa está muy apretada, ¿no? Que los márgenes entre un candidato y el otro son muy pequeños. Y bueno, también bien lo decías, obviamente Kamala Harris atrae más que nada el voto femenino. Trump, como tradicionalmente lo hacía, el voto de la clase media blanca, ¿no? Que ve con recelo la migración y la situación que difícil que han estado atravesando en el último tiempo por la Ujú. falta de empleos, ¿no? Gente que no tiene mucha instrucción, no son estadounidenses de mediana educación que no han ido a la universidad, generalmente están del lado de Trump, ¿no? Entonces, también ahí se ve una diferenciación en el voto que es el bastión principal de Trump, ¿no? Después están los supremacistas, bueno, que es una proporción muy menor de la población del electorado,
que están del lado de Trump, el nacionalismo, ¿no? Todos quienes ven con buenos ojos que Estados Unidos se ponga duro frente a China, por ejemplo, ¿no? Están del lado de Trump, naturalmente. Y así, ¿no? O sea, hay varias cosas que segmentan al electorado, pero a grandes rasgos, y esto también es importante, se puede dividir la votación entre los nacionalistas que están del lado de Trump y los globalistas que están del lado de Harris, ¿no? No es tanto izquierda y derecha como sucede, por ejemplo, en nuestros países, sino más por el lado del globalismo y el nacionalismo, que son otras categorías para diferenciar, ¿no? En términos políticos a quienes apoyan a un lado y al otro. Bien, ahora habrá que ver qué pasa de mañana en la noche. Ya hasta el miércoles, al mucho, ¿no? Ya se sabrá quién es presidente de Estados Unidos y cuál será la posición, la postura respecto a temas internacionales importantes. El tema de Venezuela, que está como que siendo muy cauteloso Estados Unidos para decir sí o no con qué hacemos con Maduro, ¿no? Y otros temas que hacen a la política exterior de Estados Unidos. Pero bueno, cambiemos, por favor, Andrés. Hablemos de España. Ha pasado un tema muy sui generis. Hasta los días pasados. En España, bueno, se le tenía un gran respeto a los reyes de justamente España. Y ayer, después de estas tormentas torrenciales que han caído, las inundaciones en Valencia particularmente, fueron, a pesar que ya se esperaba algo de esto, ¿no? Fueron los reyes más el presidente y la gente los interpeló de una forma muy dura, cosa que antes, por lo menos con los reyes, no había pasado. Andrés, ¿cómo ves tú cómo analizas este tema? Sí, efectivamente es algo histórico que ha sucedido. Nunca los había visto en esa posición a los reyes siendo increpados, interpelados, ¿no? E incluso atacados por la gente. Y eso obviamente ha dado la vuelta al mundo, ha sido una imagen que lo que estamos viendo realmente impacta, ¿no? Bueno, también más allá de las inundaciones, de la respuesta lenta que ha tenido el Estado para socorrer y ayudar a la gente afectada, también está esa sensación, ese sentimiento de hastiazgo, de cierta molestia, ¿no? Con el sistema, con la monarquía, ¿no? Que hace que sea una suerte de retraso o de algo que no se quiere, ¿no? En la población, sobre todo en los lugares más cercanos a la costa y en el sur, donde no tienen esa conexión, ¿no? Y el orgullo que los otros españoles de Madrid sí albergan, o por lo menos en mayor medida, frente a la monarquía, ¿no? Entonces todo eso también está en cuestión y ya ha surgido nuevamente el debate en España y también en otros países que tienen reyes y monarquías que ven como un ente obsoleto dentro del Estado mantener un linaje hereditario, ¿no? Entonces, bueno, eso también está en cuestión, pero lo que más resalta y lo que más preocupa también, obviamente, es la respuesta que ha tenido todo el Estado en general y el gobierno frente a las inundaciones y frente a esta catástrofe que por un mal manejo, ¿no? De la información, se perdieron muchas vidas y se perdieron millones de dólares, millones de euros en infraestructura, mucha gente que perdió todo. Y ahora toca, bueno, reconstruir, recomponer, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, este incidente no deja de llamar la atención por todo lo que implica, ¿no? En términos políticos e históricos para España, que sigue siendo una monarquía y bueno, vemos que esto tiende a ser cada vez más criticado. Así es, bueno, yo veía algunas notas de justamente Paiporta, ¿no es cierto? Donde le decían o le reclamaban a los reyes, le decían, ¿por qué no nos avisaron con tiempo de que esto iba a suceder? Dos, vienen aquí a visitarnos y no traen ayuda, no traen respuestas a las necesidades que tenemos. Y claro, llegaba el rey con el presidente y la reina y no como que calma, muchachos. Y la gente de ahí estaba molesta, uno porque habían perdido casi todo y dos porque habían perdido familiares también y reclamaban, ¿cómo es posible que venga aquí el rey o el presidente y me diga,
calma cuando he perdido todo lo que tenía o inclusive he perdido familiares. Esto creo que ha generado una fricción muy dura, ¿no? Con relación, digamos, a lo que estas personas damnificadas estaban sintiendo en ese entonces y la postura de los reyes y el presidente. Exactamente. Y creo que más responsabilidad ahí tiene el gobierno, ¿no? Que el mismo monarca, quien al final de cuentas, si bien es el jefe de Estado, en realidad la parte de la comunicación y de la respuesta para el rescate está más del lado del gobierno, ¿no? Y ahí Pedro Sánchez, el jefe de gobierno, cometió un grave error, ¿no? Al decir, si quieren más ayuda, que nos pidan, ¿no? Que fue lo que más indignó a la gente, porque si bien las leyes indican que las comunidades autónomas tienen que pedir la ayuda para que el gobierno responda, el comentario cayó muy mal, ¿no? Porque parecía que no estaba muy dispuesto a ayudar y que la disputa política, ¿no? Entre la Generalitat de Valencia, que es opositora al gobierno, y el propio gobierno, estaba primero, la disputa política primero que las necesidades urgentes de la población, ¿no? Entonces, obviamente, eso generó mucha indignación y el comentario de Sánchez muy desatinado y fuera de la corrección política porque dijo, ¿no? Que nos pidan la ayuda y eso realmente fue un grave error, un comentario que estoy seguro que le va a costar mucho y ya le está costando en lo político a Pedro Sánchez y a toda su partido político. Entonces, todo eso también, ¿no? Resalta y está como parte del debate. Eh, para España es una conmoción horrible lo que está sucediendo, es algo que realmente ha afectado muchísimo, obviamente a la gente que lo está sufriendo, pero al país en su conjunto, ¿no? Por la cohesión, por los señalamientos al gobierno y a los reyes. Entonces, realmente hay un momento donde sin duda va a haber un replanteamiento, ¿no? de muchas cosas, de cómo se tiene que hacer esto, sobre todo además cómo tiene que ir la información en cuanto tiene que viajar, porque el servicio meteorológico había avisado con más de 24 horas de anticipación lo que iba a suceder y el mensaje les llegó a los ciudadanos ya cuando ya estaba la emergencia sucediendo, cuando ya la lluvia había colmado mucha o buena parte del territorio afectado. Entonces, todo esto es parte de la discusión y realmente vamos a ver en qué termina, pero bueno, ojalá que dejen de contar los muertos y se pongan a trabajar en la reconstrucción y eso sirva, ¿no? Para salir del paso. Bien, Andrés, te quiero agradecer por tu tiempo. Me hubiera encantado platicar mucho más tiempo contigo de estos temas, pero bueno, el tiempo en televisión es cortísimo. Te mando un abrazo, buena semana, Andrés. Muchas gracias, Osvaldo, un gusto estar aquí. Igualmente. Bien, amigos, ahí estaba Andrés Guzmán, el analista internacional. Estos temas que hacen a Estados Unidos, su elección, y también, naturalmente, lo que pasó en España, algo que realmente le debió caer muy mal a el rey, a la reina y al presidente de este país, aunque se preveía, se había anunciado a el equipo logístico de esos mandatarios, de los reyes también, de que no era pertinente, pero a pesar de ello fueron y bueno, tuvieron que hacer una cápsula, un operativo bastante grande para poderlo sacar a raíz de justamente los reclamos de quienes son los damnificados en esta región, básicamente, ¿no es cierto?, en Valencia. Bien, amigos, vamos a cambiar, vamos a ver